Estamos regresando. Estamos regresando. Estamos regresando en el aquí y el ahora con pleno control de su mente y de su espacio de conocimiento. Ya, estamos en el artículo 127. Entonces, en el artículo 127, ¿verdad? Creo que Herrera ya le puse la asistencia. No sé por qué ahora puesto esto. Lo voy a copiar por si acaso se haya olvidado de poner el nombre. Ya, entonces en el artículo 127 dice que los titulares de la patente podrán ser personas naturales y jurídicas. Entonces esto es muy común porque la mayoría de los inventos son registrados por las empresas, porque las empresas pues como que tienen una vida un poco más larga que las personas y también es más fácil. Entonces la empresa como tal es la que hereda, ¿verdad?, los derechos a la patente. Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus causavientes. No se considera como inventor ni como coinventor a quien se haya limitado a prestar su ayuda en la ejecución de la invención sin aportar una actividad inventiva, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hacen los deberes y algunos de ustedes dicen, bueno, yo voy a investigar, y el otro dice, bueno, yo voy a desarrollar los ejercicios, ¿verdad? Pero alguno de ustedes dice, bueno, yo voy a comprar la pizza, o yo pongo el transporte, o yo pongo el dinero. Entonces estas personas no son consideradas. ¿Cuántos años tiene estas ¿Dónde estás? Ya, entonces estas personas no son consideradas como inventores porque no han participado en la creación del invento. Solamente las personas que han participado en la creación del invento son consideradas, ¿verdad? O tienen sus derechos sobre las patentes, ¿no? Entonces, si hay muchas personas, todas estas personas van a tener un derecho sobre la patente. Dice, si varias personas realizan la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se considera aquella persona que presenta la primera solicitud o que invoque la prioridad con la fecha más antigua a su derecho a vida. Entonces, si personas que no trabajan juntas, sino de manera independiente, hacen el mismo invento, cosa que ha pasado, ¿no? Por lo que dicen que existe una memoria colectiva, es decir, como una memoria que está en la nube, ¿verdad? Y que cuando alguien no tiene una buena idea y no la ejecuta, dice que a otra persona le llega la misma idea y la ejecuta. Por eso es que cuando ustedes tienen una buena idea, tienen que ejecutarla porque lo contrario alguien se las va a robar, ¿verdad? Bueno, no es que se la va a robar, sino que el que no aprovecha su oportunidad, pues viene otro y sí la aprovecha. Ya, entonces, por este fenómeno que a veces ocurre, resulta que como ninguna de las personas quieren robarse la información, sino que ambas personas que han descubierto el mismo invento actúan de buena fe, entonces a la persona que primero haga la solicitud para registrar la patente es la persona que se va a quedar con el derecho de la patente, ¿sí? O sea, ya si el que se puso pila, pues llegó primero, pues se quedó dueño de la patente, y el que no, pues ya pues le tocará echarse al dolor. Artículo 128 dice, quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con el procedimiento establecido por las oposiciones y ante el juez competente y en cualquier momento y hasta 3 años después de conceder la patente. Es decir, que si a ustedes les llegan a robar una patente, es decir, que otra persona se apodera de su invento y lo registra a su nombre, ustedes como legítimos inventores que están reclamando sus derechos pueden reclamar ser dueños de las patentes abriendo un juicio a la persona que les robó la patente, ¿no? Obviamente ustedes tendrán que demostrar que son los dueños, tendrán que, no sé, tener fotos, tener videos, tener testigos de que ustedes fueron los primeros inventores.
No, entonces sí se puede quitar la patente cuando ha sido robada, pero habrá que demostrarlo y habrá que hacer un proceso legal donde se tendrá que demostrar, por un lado. Eh, por otro lado, solamente podrán ejercer este derecho hasta 3 años después, ¿no? Entonces, eso es decir que la ley les otorga 3 años para darse cuenta que le robaron la patente y que puedan reclamar. Artículo 129 dice: el derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación de lo contrario. Entonces, cuando ustedes han descubierto algo en un contrato de relación de dependencia, su invención le pertenece a la empresa, no les pertenece a ustedes. Yo creo que aquí aplica para los programas cuando ustedes crean un nuevo programa, que es una nueva invención. El programa no les pertenece a ustedes, sino a la empresa que les pagó el tiempo para que desarrollen dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces el programa le pertenece a la empresa, porque es el tiempo pagado por la empresa, ¿sí? Entonces, no, yo soy el dueño del programa porque yo lo creé. Claro, usted es el autor, pero no es el que tiene el derecho de explotarla porque usted está trabajando en relación de dependencia, ¿sí? Ahora, ya mismo les cuento una anécdota, ¿ya? Ahí me hacen acuerdo. Dice, la misma disposición se aplica cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, sino que dicho empleado efectúa la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su. Entonces, si ustedes están trabajando y nadie les pidió nada, pero ustedes dijeron, voy a crear este programa, porque este programa que está en mi mente está chévere, ese programa le va a pertenecer a la empresa porque ustedes lo desarrollaron utilizando el tiempo y los recursos de la empresa. No son suyos. Déjenme aquí subir el video anterior. Ya. En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única equitativa en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en defecto de acuerdo entre partes será fijada por el juez competente, previo al informe de la IEPI en las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo. El empleado inventor tendrá derecho similar cuando su invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan por una empresa y crean algo, la empresa puede reconocerles una remuneración por haber creado algo, aunque no sea parte de su trabajo. Digamos que su trabajo era contar cajas, pero ustedes, como les sobraba el tiempo, se desarrollaron un programa que para la empresa fue un nuevo invento. Entonces la empresa les debe reconocer, ¿no? El invento es de la empresa, pero la empresa les puede reconocer su aporte. Eh, Dice, a falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de dicha retribución, será fijada por el juez competente por el informe previo de la IEPI. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable. Es decir, que si ustedes hacen un invento de una empresa y la empresa no sabe cuánto reconocerlos, el, el juez pasa un informe de la IEPI y ahí se determina cuál es el valor que le tienen que aportar al empleado inventor, y este pago es irrenunciable, es un derecho irrenunciable del empleado, ¿no? En caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con ocasión de las actividades académicas universitarias de las universidades politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos o centros educativos y utilizando sus medios, bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad politécnica, instituto superior técnico o tecnológico o centro educativo, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación será el derecho de la retribución prevista en los incisos anteriores. Miren, aquí ya estamos enfocándonos, por ejemplo, en nosotros. Si ustedes hacen un invento, como por ejemplo, digamos, un programa, un artículo científico,
Eso no les pertenece, sino que les pertenece al instituto, por lo que lo dice aquí en el párrafo. ¿No? Porque el instituto es el que los instó a desarrollar el invento, ¿verdad? Y también ustedes actuaron bajo la dirección del instituto, por lo tanto ese invento le corresponde al Instituto Técnico Superior que los estuvo dirigiendo, en este caso a su tutor, ¿sí? Así que ya saben, ustedes aquí no tienen derecho pues a registrar sus invenciones como suyas. Las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, este podrá ser parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores para estimular una actividad de investigación, ¿verdad? Aquí dice que cuando el empleador es una persona jurídica del sector público. Es decir, una entidad pública puede reconocer a sus empleados investigadores para incentivarlos a seguir investigando. Eso es más o menos lo que hacen las instituciones educativas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el instituto nosotros tenemos un departamento de investigación donde hay docentes investigativos que se encargan de hacer artículos científicos. Entonces, si tenemos las entidades que reciben el financiamiento del sector público por sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales investigaciones con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones. Entonces, estas entidades educativas que patrocinan las investigaciones van a reinvertir esos ingresos fruto de las investigaciones para seguir realizando nuevas investigaciones. Eso es lo que nos dice el artículo 129. Ahora, no se olvide contar la anécdota. Ya le iba a contar. No es así la gran cosa, pero les voy a contar una triste historia. Había una vez un joven, ¿verdad? Que entró a laborar a la empresa y este joven pues tenía buen currículum, ¿verdad? Y como tenía buen currículum, pues entonces él entró a la empresa y se lo contrató, ¿sí? Pero este joven tenía buen currículum, pero parece que tenía problemas de actitud, ¿sí? Tenía problemas como de actitud. Entonces, este joven pues parece que como que hay trabajos como que hay personas que no son para ese trabajo o que no cuajan allí, ¿verdad? Entonces este joven pues parece que cuando ingresó no cuajó con el departamento y entonces tuvo tropiezos por allí, ¿no? Bueno, entonces el joven entró a trabajar allí en el área de sistemas, se le dieron sus asignaciones, ¿verdad? Y comenzó a desarrollar un proyecto que era un proyecto tipo web. Y lo estuvo desarrollando porque él aparentemente era experto en web, ¿verdad? Pasado más o menos unas 3 semanas, ¿verdad? El joven todavía no se integraba plenamente al equipo, ¿verdad? Y eso había preocupación. Entonces, para tratar de integrarlo al equipo, pues los compañeros del joven programador, pues comenzaron a hacerle bromas, así como que a ser amigables y haciéndole bromas como para ver si él se integraba. Pero como este joven, pues era un poco especial, cuando le hicieron las bromas, él en vez de como decir, me están integrando, lo que dijo es, me están atacando. Y entonces él se ofendió, ¿verdad? Y más o menos cuando se completó el mes, se fue. Y se fue sin avisar. Entonces él se fue y bueno, pues ya después de las averiguaciones del caso, pues se descubrió por, por comunicado del padre que el joven se había ido porque como le habían hecho una broma, pues él dice que se la tomó muy a pecho y por eso se fue. Yo pienso que realmente no estaba a gusto allí y esa fue la excusa para irse, pero se fue por las bromas que le hicieron y entonces no le gustó. Ok, bueno, se fue. Allí los jefes del departamento consideraron ponerle un visto bueno. Cuando usted se bota de un trabajo sin avisar, eso es considerado un visto bueno, es abandono de trabajo y es mal visto. A ningún dueño de trabajo quiere tener un empleado que cuando le dé la gana coge y le deja botado el puesto, ¿no? Porque lo va a dejar embarrilado.
Entonces el joven se fue, ¿verdad? Entonces hasta ahí ya tenemos ya tenemos parte de la anécdota. Bueno, pasada una semana que el joven se fue, pues como él estaba trabajando en un proyecto, la líder del proyecto dijo, bueno, vamos a ver hasta dónde avanzó para hacer un inventario para traer una nueva persona que retome el proyecto. Entonces se sienta en el computador del joven y comienza a revisar y, oh sorpresa, la computadora está en blanco. Entonces, y comenzamos a ver qué pasó, por qué la computadora estaba en blanco, quién la borró, quién la saboteó y todo eso. Y la líder del proyecto, como ya había trabajado con el joven programador, se acordaba de que sí había algún tipo de avance, ¿no? Entonces, revisando más a fondo, el técnico revisó más a fondo y lo que se llegó a la conclusión es de que el joven programador ya tenía todo premeditado y como él ya sabía que no iba a regresar, el último día él sacó respaldo de sus archivos, si es que lo sacó, no lo sabemos realmente, y borró toda su información, todo lo que él había avanzado, ¿verdad? Porque me imagino que como los programas los estaba haciendo él, y él era el autor de los programas, entonces él cogió pues y dijo, bueno, yo como ya me voy, ya no dejo nada de esto aquí y me voy. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Consideran ustedes que el joven programador hizo bien o no hizo bien? ¿Y por qué no hizo bien o sí hizo bien? ¿Qué opinan? ¿Hizo bien o no hizo bien en irse? Por la broma. Creo que no, bro. Ya, Mona Morán dice que no. Y con respecto a lo que borró los programas, porque como él los hizo, él los borró, ¿creen que está bien? ¿Ustedes harían lo mismo o no? Eso No está bien porque estaría tiene, mal. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? no está bien porque tiene que ser responsable y ético con su trabajo. Muy aparte que le pueda haber dado alguna molestia, él tiene que respetar el contrato que en algún momento tiene que venir con la empresa. Ya, entonces ahí los dos que opinaron pueden ponerse ahí la participación en clase. Ya, efectivamente, como dice su compañero, no está bien porque él estaba bajo relación de dependencia. Bajo relación de dependencia, la empresa le estaba dando las herramientas, que era en este caso la computadora, el internet, la luz, el agua, la alimentación, ¿verdad? El sitio de trabajo. Entonces, todos estos equipos los puso la empresa y la empresa lo financió y le dio de comer, pues por lo menos le dio de comer y le pagó un sueldo de un mes. Entonces, cuando él se fue, no dejó nada. Es decir, que prácticamente la empresa le regaló, ¿verdad? El mes de comida y el mes de sueldo. Entonces, él no retribuyó nada a la empresa y pues se fue. Ahora, escuchen. La primera falta fue irse sin avisar. Entonces, allí lo menos que podemos decir de él es que no tuvo, no fue cordial, ¿verdad? No fue formal al irse, sino que cogió y se fue como el perro. Entonces, esto es abandono de trabajo, ¿sí? Por ahí ya queda uno marcado, pero en este caso, los jefes que están en ese momento simplemente dijeron, ¿saben qué? Ya se fue, pues él no cojaba aquí, entonces ya, pues mejor que se haya ido, ¿verdad? Porque no se sentía a gusto y también los otros compañeros pues no estaban cómodos. Entonces, bueno, mejor que se fue, ¿no? Ya no lo cogieron por el lado del visto bueno de que abandonó el trabajo, por ahí se salvó. Y luego, cuando se revisó su computadora y se dio cuenta que borró todo, ¿verdad? Esos programas le pertenecían a la empresa. Entonces es prácticamente como una especie de sabotaje lo que él hizo, donde borró programas de la empresa. ¿Sí? No eran de él, eran de la empresa, ¿no? A pesar que se puede reconocer que él era el autor, pero no, él no era el dueño de el derecho de explotar dichos programas, ¿no? Eso era la empresa. Ahora, se lo pueden... Claro, porque la empresa lo había contratado a él. No, él No, no era independiente. no era independiente.
Entonces, se pudo haberle puesto un visto bueno, se pudo haberlo incluso demandado, ¿verdad? Por haber hecho ese acto, ¿no? Y lo más triste del asunto es que es un acto predeterminado, o sea, él sabía lo que iba a hacer, él lo tenía planeado, o sea, no fue que fue un momento de coraje o algo, él ya sabía que no iba a regresar, entonces borró todo. No, en un principio no se sabía qué hacer, pero la líder del proyecto, pues como ella recordaba que él estaba flojo, ¿verdad? En FMS y que realmente lo que había avanzado no era gran cosa, entonces optaron por tampoco no decir nada para no dañarle el currículum. De todas maneras, este era un joven ingeniero, eh, tenía buen currículum, ¿sí? Como les digo, su problema era de actitud, pero también parece que su currículum estaba como abrillantado, o sea, como que brillaba mucho, pero a la hora de la práctica, pues como que no era todo lo que decía, porque la calidad del producto que había desarrollado hasta ese momento no era tan buena como decía el currículum, ¿no? Entonces, como no se perdió mucho, pues simplemente se dejó así y se dejó al karma, ¿verdad? Como con esas actitudes, él donde quiera que vaya iba a tener problemas, entonces se dejó el karma para ver para ver lo que le podría pasar después, ¿no? Entonces, no sé qué habrá sido del joven, ¿verdad? Espero que le haya ido bien. Si es que maduró, tal vez le haya ido bien, pero por lo menos en esa experiencia que tuve en esa empresa no fue buena, ¿no? Y todo esto es justamente por esto de aquí que estamos hablando de, ¿verdad? Los derechos que se tienen sobre las patentes de invención. En este caso, cuando ustedes programan para un tercero, ya ustedes no son los dueños. Bien, artículo 30 dice que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención. Es decir, que si ustedes son los autores de su programa, pueden decir, oiga, menciónenme que yo soy el autor, aunque yo no pueda hacerme rico, pero por lo menos me pueden reconocer de que yo hice ese programa. Entonces, esto dice lo que es el artículo 130 y también ustedes de repente se han hecho un programa que no están muy orgullosos, no quieren publicidad, pueden ustedes pedir que no los pongan, ¿no? Entonces, aunque no participen de la retribución económica, sí pueden ustedes decidir si aparecen o no aparecen. Bien, pasamos a la sección 3, que es de la concesión de patentes, ¿verdad? Aquí nos vamos al artículo 132, que dice lo siguiente. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezcan en el reglamento. Entonces, el artículo 132 nos dice que si nosotros queremos registrar una patente, tenemos que ir a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Creo que queda en Quito, no sé si aquí en Guayaquil también hay. Artículo 133 dice, a la solicitud se acompañará. Entonces, si ustedes quieren registrar un invento, tienen que llevar el título o nombre del invento con la descripción de la misma y un resumen de ella y uno o más reivindicadores y los planos y los dibujos que fuesen necesarios. Es decir, ustedes tienen que mostrar que ese invento funciona y que es suyo. Cuando la invención se refiere a un material biológico que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por la IEPI. Es decir, cuando ustedes tienen un material o inventaron algo que no puede ser evaluado, ¿verdad? Por la parte lógica, entonces esta muestra va a ser delegada a un experto para que el experto determine si efectivamente eso es un nuevo invento o no. B. El comprobante de pago de la tasa correspondiente. Hay que pagar una tasa correspondiente para poder registrar la patente. No debe ser muy caro. Copia de la solicitud de la patente presentada en el exterior en el caso de que se reivindique la prioridad. Es decir, a veces nosotros podemos registrar patentes que son de otros países. Por ejemplo, el KFC con su fórmula secreta la tiene registrada en Estados Unidos, pero aquí el KFC también puede registrar su patente porque de repente si un empleado, si un ex empleado del KFC dice, bueno, yo conozco la fórmula secreta y yo voy a
hacer mi propio pollo KFC. Entonces, como esa patente ya fue registrada aquí en el Ecuador, ya ese empleado no puede hacer el pollo KFC porque eso ya está patentado y por lo tanto tiene que tener derechos para poder utilizar dicho invento. Entonces, cuando las patentes vienen de otros países, se tiene que presentar pues su patente del país donde estaba registrado para que aquí se reivindique, es decir, se consiga una patente equivalente aquí para el país. Y todos los demás requisitos que define este reglamento, ¿no? Entonces, eso es para registrar nuevas patentes. Artículo 134 dice, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de la recepción, salvo que no se hubiese acompañado los documentos referidos en los literales A y B, o sea, si cumplen todos los requisitos del artículo anterior, certificará la fecha y hora en que se hubiese presentado la solicitud y asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos documentos, no se admitirá a trámite ni se otorgará la fecha de presentación. El artículo 134 nos indica prácticamente cuándo comienza a correr el tiempo de la patente. Para esto tenemos que tener todos los papeles en regla. Si tenemos todos los papeles en regla, tenemos una fecha y una hora, y a partir de esa fecha y esa hora, si alguien llega después, ya no puede reclamar la patente. Si alguien se presentó antes, ahí sí la puede reclamar. Artículo 135. La descripción debe ser lo suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutar. Entonces tiene que ser una descripción como casi como un tipo manual para poder replicar el invento por una persona que tenga conocimientos técnicos. Es decir, que tienen que ser generosos en cuanto a la descripción y funcionamiento de la patente. Artículo 136. La solicitud de la patente solo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conforman un concepto inventivo. Entonces, solo puedo registrar una patente si yo descubro cómo hablar con las mascotas. Entonces, solo puedo registrar con esa patente. Y si yo tengo más grupos de inversiones, ¿verdad? Por ejemplo, que yo hago una aplicación que se puede hablar con cualquier mascota, pero entonces ahí están los inventos de hablar con un gato, hablar con un perro, hablar con un caballo, etcétera, etcétera. Entonces, esos vendría a ser un grupo de agrupaciones que están relacionadas entre sí y podríamos poner un único concepto ahí. Artículo 139 dice, si se desistiere de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva. Es decir, que yo puedo ya no querer patentar, ¿verdad? Pero el expediente queda allí, es decir, sirve con una fecha de referencia. Artículo 140. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este capítulo. Si el examen se determina que la solicitud no completa los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante para que complete dentro del plazo de 30 días contactados a partir de la fecha de la notificación de dicho plazo será prorrogable de una sola vez y por un periodo igual, sin que se pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo, la propuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud. Ya, entonces tenemos el artículo 140 que nos dice que en 15 días nos indican si nuestra patente es aprobada o no. Y tiene que ajustarse a los aspectos formales, es decir, los requisitos que pide la ley. Si la patente no cumple los requisitos para ser patentada, entonces hay 30 días de plazo para cumplir con todos los requisitos que se han solicitado para aprobar la patente. Ese plazo se puede volver a prorrogar por 30 días más, es decir, en total 60 días, ¿verdad? Si es que se pierde prioridad sobre la hora. Si nada de estas cosas se llegan a hacer, entonces la Dirección Nacional de Propiedad Industrial va a declarar abandonada la solicitud, es decir, que cualquiera la puede reclamar. Ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos, déjenme copiar
Déjenme copiar la participación entonces de los compañeros. Y ahí lo copié y vamos a seguir revisando. Artículo 141 dice, un extracto de la solicitud será publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel que se hubiese completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 18 meses. Es decir que cuando ustedes presentan un nuevo invento para ser patentado, parte de la inscripción es publicada, ¿verdad? Por parte del gobierno. Si ustedes no quieren que lo publiquen porque ustedes quieren ser dueños de la patente, ¿verdad? O sea, no quieren que les roben la patente, entonces ustedes pueden decir pues que oculten esa información por 18 meses para que no haya fuga de información. Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y solo puede ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiese solicitado acciones judiciales o administrativas en contra de terceros, fundamentando en esta solicitud. Entonces, lo que nos dice el siguiente párrafo es de que la información es considerada como reservada, a no ser que terceros la publiquen, pero con nuestro propio consentimiento, ¿no? De lo contrario, la información se manejaría como privada. Artículo 142 dice, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titularidad de la invención. Entonces, hay 30 días para reclamar e indicar que el dueño de la patente no se ha presentado. O sea, sí se puede apelar, ¿verdad? En el término señalado en el inciso anterior, podrán ser ampliados por uno o igual a petición de parte interesada en presentar oposición si se manifestase que se requiere examinar la descripción de reivindicaciones y los antecedentes de la solicitud. Ya, entonces el artículo 152 nos habla de que se puede presentar una oposición cuando alguien ha, digamos que robado nuestra idea, nosotros podemos tratar de recuperarla, ¿verdad? Con los procesos jurídicos que aquí menciono. Quien presente una oposición sin fundamento responderá por los daños y perjuicios que podrán ser demandados ante el juez competente. Entonces, si ustedes quieren detener una patente, el registro de una patente, pero ustedes lo hacen con un falso testimonio, ustedes deberán pagar los daños y perjuicios de la persona que no publicó porque ustedes se interpusieron. Artículo 143 dice lo siguiente. Si en el plazo previsto del artículo anterior se presentasen oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, el término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, si estima conveniente su argumento, se puede presentar documentos o que los redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la inversión, ¿no? Entonces, este artículo lo que nos habla es que así como nos pueden hacer oposición, nosotros podemos reclamar dicha oposición. Y podemos entrar en un tira y jala, ¿verdad? Con la persona que nos está tratando de afectar. Obviamente solo podemos hacer esto si efectivamente nosotros somos los coautores. Ya nos toca el artículo 144. Pero ya creo que nos quedan nomás 3 minutos.
Ya los chats ya los copié. Y ya, mañana seguimos avanzando. Mañana avanzamos con los artículos que nos faltan, ¿verdad? Ya nos faltan nada más 2 minutos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud sobre algún tema de los que hemos visto hoy día. Sería el momento de presentar. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Profesor, ¿hasta cuándo teníamos oportunidad de hacer las lecciones? Buenas noches. Las lecciones, todas las lecciones están configuradas para tener hasta 3 oportunidades. Pero recuerden yo que este fin de semana yo voy a comenzar a subir notas, así que deberían ustedes quemar sus 3 oportunidades para coger la mejor nota. No sé si le aclaré su duda. O sea, tenemos oportunidad hasta este fin de semana. Yo voy a recoger deberes y lecciones este fin de semana, es lo que yo quiero, pero también el tiempo es mi enemigo, entonces trataré de hacerlo esta semana. Lo que ustedes tendrían que hacer es que si lo hacen posterior a esta semana, ¿verdad? Y solamente hasta la semana antes del examen, ¿verdad? Porque en la semana del examen ya ahí sí no les acepto subida de deberes o modificaciones. Lo que tienen que hacer es avisarme, decirme, profesor, ya di la lección, por favor califíqueme, porque yo no voy a tener manera de enterarme. Yo ya reviso una vez y ya ustedes tendrán que avisarme en el caso que hayan hecho modificaciones. ¿Sí? Entonces, no es que es a rajatabla de que si no entregan ya se quedan sin nota, sino que yo saco un corte hasta este domingo y lo que ustedes hagan posterior al domingo me tienen que avisar para yo enterarme, porque de lo contrario, si no me entero, no les puedo actualizar. ¿Alguna otra inquietud? Ya, si no hay más dudas, inquietudes, preguntas, entonces nos quedamos hasta ahí, jóvenes, y nos estamos viendo el día de mañana. De mi parte, pues, muchas gracias y hasta mañana. Ya pueden desconectarse. Hasta mañana, licenciado. Mañana, jóvenes. Yo creo Así, que, ingeniero. gracias. Yo creo que ya copié las participaciones, entonces yo también procedo a desconectar.